Muy bien, Henry, con tu venia me dices para empezar. Sí, sí, doctor, buenas noches nuevamente. Sí, podemos iniciar ya. Gracias, De bienvenido. acuerdo, gracias, gracias. Bueno, nuevamente gracias a INDADES por invitación a este curso que estamos haciendo sobre control gubernamental y que, como la clase anterior, vamos a referirnos sobre todo a las responsabilidades que derivan de ese control gubernamental, ¿no? Hemos visto a lo largo del curso, pues, cómo los servicios de control que hace la Contraloría, los OSIs, que forman parte del Sistema Nacional de Control, concluyen en determinada, justamente, identificación de responsabilidades, ¿no? Responsabilidades que, como veíamos, son diversas, porque el funcionario o servidor público que está comprendido bajo el ámbito del control gubernamental, efectivamente asume por su actuación o inacción, como fuera el caso, una serie de consecuencias respecto a su responsabilidad por la forma que lleva a cabo sus funciones, ¿no? Y como consecuencia de eso, puede asumir diferentes tipos de responsabilidades que, como vamos a ver, tienen naturaleza diferente y protegen bienes jurídicos también distintos. También la forma en que se configuran, y eso es importante para lo que vamos a ver hoy día, cómo se determina esa responsabilidad, cómo se llega a identificar en el informe de control, pero luego cómo se sustenta esa responsabilidad ya en los debidos procedimientos o procesos que se llevan a cabo para poder determinar si efectivamente existió la responsabilidad que el informe de control había señalado de esa manera. Entonces, un tema importante aspecto de esa determinación de responsabilidades es evidentemente tener en cuenta que hay una autonomía de responsabilidades dentro del funcionamiento de la administración estatal. Puede haber responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa funcional por un mismo hecho. Y los procedimientos para esa exigencia de responsabilidad administrativa, los procesos judiciales o penal o civil, no afectan la potestad de las entidades para instruir, para decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo que existiera una disposición judicial que ordenara suspender el procedimiento sancionador, por ejemplo, a nivel administrativo, ¿no? En lo cual, por el acatamiento que existe de las órdenes judiciales en el Estado peruano, efectivamente la administración pública tendría que cumplirlo. Pero en principio es factible, dentro de este esquema de autonomía y responsabilidades, procesar estas diferentes responsabilidades que puedan derivar del control gubernamental en sus diferentes ámbitos, ya sea judicial, civil, penal, administrativo. Podemos evaluarlo, este tipo de responsabilidades, para efectos de establecer si realmente ocurrió o no la conducta señalada como infracción administrativa o como tipo delictivo o como perjuicio económico, daño económico al Estado, que establece el informe de control, ¿no? Porque el informe de control va a ser el insumo esencial que se va a tener en cuenta para iniciar todos estos procesos de determinación de responsabilidades. Sin el informe de control, que es la prueba inicial, que activa, que va a permitir que se interponga la demanda, la denuncia, que se inicie un procedimiento, si cabe, responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría o a cargo de la misma entidad, ¿no? Que, como decíamos, puede ser un procedimiento sujeto al ámbito de la responsabilidad disciplinaria que está bajo el tema de la Ley de Servicio Civil, o bajo el ámbito de lo que se conoce como carreras especiales, ¿no? Por ejemplo, un régimen disciplinario de los maestros, de los sanitarios, de los policías, tienen su propio régimen disciplinario, y identificarse responsabilidades serán evaluadas en el marco de ese régimen disciplinario. Entonces, primero nos vamos a referir por su mayor impacto punitivo, considerado siempre como la última ratio, o sea, la responsabilidad más fuerte o más dura, que puede traer consecuencias que las otras no tienen. Fundamentalmente, la consecuencia que las otras responsabilidades no tienen es la posibilidad de privar de la libertad, ¿no? Si se determina la existencia de responsabilidad penal, la comisión de un determinado delito, eso efectivamente va a constituir
un delito que tiene una pena, y una pena que puede establecer como sanción penal una privación de la libertad, prisión, que puede haber prisión efectiva o prisión suspendida, pero en casos extremos esa pena implica una privación de la libertad que en el ámbito administrativo y menos en el civil se contempla. Entonces, este mayor grado de punición que tiene el derecho penal lo identifica como la última ratio, como la última medida posible que se adopta dentro del Estado de Derecho que tenemos y que implica básicamente pues solamente restringir esa posibilidad de imponer este tipo de sanciones penales únicamente delictivo, ¿no? Entonces, para hablar de responsabilidad penal, obviamente hay que referirnos que nos encontramos en una rama del derecho específica, que es el derecho penal. Y el derecho penal tiene sus reglas propias, sus particularidades como tal, y tiene elementos que tienen que tener presente para la determinación de la responsabilidad final. Y es importante para efectos de saber cuándo estamos ante una responsabilidad penal, identificar los elementos que configuran los principales tipos penales, que tiene que estar presente dentro de un determinado tipo penal, ya sea, como les hablaba la clase pasada, se identifique algún delito contra la administración pública, delito de colusión, de peculado, de cohecho, de usurpación de funciones, de abuso de autoridad. Son diferentes tipos de delitos que puede cometer justamente un funcionario público que está sujeto al ámbito de control de la Contraloría, de los órganos de control institucional. Y esta identificación de responsabilidades que hace la Contraloría puede llevar a cabo que durante el ejercicio del control se identifiquen determinadas conductas que el derecho penal ha calificado como delitos. Y ante esos delitos, el derecho penal establece unas consecuencias, que es la imposición de penas o, de ser el caso, medidas de seguridad a esos infractores, a esas personas que cometieron ese delito. La respuesta punitiva va a ser una sanción penal de diferente medida. Puede ser de determinados años, ¿no? La sanción penal, o incluso también conlleva unas medidas como de reparación civil, una manera también, una especie de recompensar a nivel económico al afectado por la comisión de esa conducta delictiva. Y esas conductas delictivas obviamente tienen que estar precisadas previamente. Hay una regla que tiene que ser lex previa y lex certa, que tiene que estar previamente señalada en la norma penal y tiene que quedar claramente definida, lo que viene a estar establecido en función a lo que vamos a ver el principio de tipicidad, que también conforma un elemento del delito. El tipo delictivo, o sea, la conducta, yo como funcionario público me apropio de bienes o de recursos públicos, esa conducta está descrita en la norma penal. El funcionario y servidor público sabe que si comete esa conducta, va a incurrir en un tipo delictivo de peculado, o que va a cometer, si se da un favorecimiento indebido a un particular en el marco de una contratación pública, puede incurrir quizás en el delito de aprovechamiento indebido o negociación incompatible con el cargo. Entonces son conductas ya señaladas, ya descritas en el ordenamiento penal. Entonces la persona que comete estas infracciones penales no puede decir que no conocía, porque se presume que todos conocemos la norma jurídica. Y como tal, esa norma jurídica implica que su conocimiento conlleva su aplicación, conlleva su obligatoriedad, y por lo tanto nadie puede desconocer que no conocía que esa conducta estaba tipificada como un delito. Y en el marco del funcionamiento mismo de lo que implica el derecho penal, este derecho penal va a garantizar la protección de determinados bienes jurídicos, valores que la sociedad considera fundamentales. En el caso de, básicamente, los delitos que pueden cometer los funcionarios y servidores públicos, que son los sujetos que la Contraloría, los órganos de control, el control gubernamental es el que cuestiona, verifica, revisa su actuación y puede finalmente identificar responsabilidades en el caso de ellos. Estos funcionarios y servidores públicos, ¿qué tienen que cuidar? ¿Qué bienes jurídicos tienen que salvaguardar? Los recursos públicos, el buen funcionamiento de la administración, el desarrollo de, efectivamente, los servicios públicos que están a cargo de la administración,
la buena utilización de esos bienes que tienen a su cargo, de los equipos, de los vehículos, de los locales. No los pueden utilizar para un fin particular, para un fin privado, para provecho propio. Obviamente el dinero, los recursos públicos que administran, no pueden ser utilizados para ellos mismos o para entregárselos a particulares en beneficio propiamente de esos terceros. Entonces, esta función del derecho penal, en el caso de enfocados solamente en el ámbito de la administración pública, va a mirar justamente a proteger esos fines de la administración pública. Y va a defender, por un lado, en una función represiva, defiende a la sociedad castigando esas infracciones jurídicas. Va a haber una respuesta. Si tú actúas mal, si tú cometes un delito, si tú cometes una infracción que está catalogada como delito en la norma penal, va a responderse a través de la imposición de la sanción, del castigo, una función represiva. El castigo, en este caso, establecido por una sanción, una pena que puede ser privativa de libertad, que efectivamente sanciona a esa persona que cometió una conducta delictiva. Pero también cumple una función preventiva, porque obviamente las personas que conocen que esto es delito evitan cometerlo, al menos si actúan correctamente, si actúan con un mínimo de cuidado. O también aquellos que aprecian que determinados funcionarios, servidores, solamente centrarnos en el ámbito de la administración pública, por actos que cometieron o inacciones que cometieron en el ejercicio de su cargo, incurrieron en una responsabilidad penal que ha sido sancionada penalmente, pues efectivamente eso genera una disuasión, genera que otras personas, otros funcionarios no incurran en las mismas conductas, porque saben que hay una consecuencia penal, hay un castigo por esos actos. Entonces eso diluye, detiene que se pueda incurrir en esas conductas de manera reiterada, evitando pues que esto sea un tema recurrente en la administración pública. De alguna manera, al ver que hubo consecuencias por el actor de esos funcionarios, los demás funcionarios van a tener más cuidado, van a evitar incurrir en esas conductas, van a tener efectivamente mayor respeto todavía por el ordenamiento, porque saben que la respuesta de ese ordenamiento ante su incumplimiento puede ser una sanción de carácter penal. Y esas normas, obviamente, en el marco del principio de legalidad, están señaladas ahí. Las normas penales tienen que señalar claramente al ciudadano, al funcionario y servidor público, qué conductas están prohibidas, qué conductas no puede realizar ese funcionario. Si incurre en esa comisión de una conducta activa u omisiva, tipificada en la ley penal como delito, la consecuencia va a ser la existencia de esa responsabilidad penal, que no se va a determinar inmediatamente. No es que automáticamente la Contraloría dice esto es una responsabilidad penal y ya se le pone una pena privativa de 6 años de privativa de la libertad al funcionario. Esa responsabilidad penal va a ser evaluada luego de un proceso penal. Lo mismo vamos a atribuir si hubiera sido una responsabilidad administrativa o una responsabilidad civil. Tiene que haber un proceso en que se verifique esa información, que se analice, que luego de esa verificación, dentro de un proceso o un procedimiento, determinemos la existencia de esa responsabilidad, en este caso penal. Y se verifica que esa conducta activa u omisiva, catalogada como delito, tipificada en la ley penal como delito, no en otras normas, en una norma penal, básicamente en el Código Penal, que recoge todos los tipos delictivos. Ahí voy a encontrar que me señala qué conductas, de las diferentes conductas que se pueden cometer en la sociedad, puede efectivamente generar la comisión de una conducta delictiva. Y por otro lado, ya específicamente hablando del funcionario, del servidor público, este funcionario en el ejercicio de sus funciones, cuando lleva a cabo sus labores de tesorería, de administración de recursos, de contratación de personal, de relaciones que tenga con un postor, con un proveedor, en el desarrollo de sus actividades con sus subordinados, puede cometer en el ejercicio de sus actividades conductas activas u omisivas que están tipificadas, que están catalogadas como delito. Y estas conductas catalogadas como delito, bajo el principio de intervención mínima, son algunas que se ha seleccionado
dentro de esa sociedad, dentro del ordenamiento jurídico penal, que tienen que ser catalogadas como delito, que no pueden ser consideradas como una falta, que pueden ser consideradas solamente como una infracción administrativa, sino que ameritan por su gravedad, por su afectación a los bienes jurídicos, implican una necesidad de que sean procesadas, analizadas y, de ser el caso, sancionadas a nivel penal. Ese señalamiento de responsabilidad penal que hacen los informes de control va a ser analizado bajo ese tamiz del tipo delictivo correspondiente. Se va a analizar si la conducta descrita, señalada y cuya evidencia de su comisión se adjunta en el respectivo informe de control realmente ocurrió en la realidad. Entonces tenemos que ver qué es el delito, qué es considerado como delito, y dentro de ese esquema, qué es lo que puede incurrir un funcionario servidor público cuya acción u omisión va a ser entendida como un hecho, como una conducta delictiva. Y este delito va a ser entendido como toda acción u omisión que la ley prohíbe bajo amenaza de una pena. Como les decía, el funcionario, el servidor, sabe que actuando de esa manera, de la manera descrita en la norma penal, si asume funciones que no corresponden a su cargo, puede estar cometiendo el tipo penal de usurpación de funciones. Si no realiza de manera dolosa, reiteradamente, retarda actividades, funciones de su cargo, va a cometer el delito de omisión de funciones. Y eso va a implicar que efectivamente pueda ser objeto, consecuencia de una responsabilidad de naturaleza penal. Esa responsabilidad no es a criterio de la Contraloría. La norma penal ya ha establecido que esos hechos son considerados delitos. Si cambiara esa norma penal, esa actividad, esa conducta, deja de ser delito. Incluso en el ámbito penal, también en el ámbito administrativo, hay una retroactividad benigna. Y retroactividad benigna que implica que si un hecho, por ejemplo, que era catalogado como delito, cambia a ser una falta, aunque está siendo procesada esa persona como delito, deja de ser procesada como delito. Le favorece al sujeto que está siendo procesado penalmente los cambios en las normas penales. Según su visión de lo que compone el delito, y lo vamos a ver al detalle, el delito es una acción típica, porque está descrita en la norma, antijurídica porque va contra la prohibición establecida en la norma, y culpable, que se tiene que analizar en función a la actuación, al ánimo subjetivo con que interviene la persona que comete un delito. Vamos a ver esos elementos del delito con mayor detalle, de qué se compone esa tipicidad, esa culpabilidad, esa antijuridicidad y la acción que se requiere para determinar que esa conducta cometida por el funcionario servidor público identificada en el control gubernamental realmente es un delito. Y uno de los elementos iniciales del delito tiene como base la acción, la conducta. ¿Qué hizo ese sujeto? Conducta que tiene que ser relevante para el derecho penal. Y para el derecho penal, esa conducta no tiene relevancia, no está considerada como delito, no hay forma que eso se procese de esa naturaleza. No puede identificarse conducta alguna que no esté señalada previamente en la norma, como decíamos. Esa conducta es relevante para efectos penales, porque implica la afectación a un bien jurídico que está protegiendo justamente el ordenamiento penal. Ya sea que se cause efectivamente la lesión, que realmente se generó el perjuicio, el daño al bien jurídico protegido, o se puso en peligro. Por eso en el derecho penal también cabe la tentativa. Tuvo la intención de hacerlo, pero no llegó a concretarlo, a consumar ese delito. Y sin embargo, eso también es punible penalmente. Si no hay acción, si hay ausencia de acción, puede venir reflejado porque no ha habido voluntad para realmente cometer ese accionar, ya sea que fue algo, una fuerza física irresistible que se le impuso a esa persona, que no pudo evitar cometer esa acción, una fuerza mayor, una fuerza que no podía controlar esa persona, un movimiento involuntario o estado de inconsciencia. La persona no estaba realmente consciente
de que su conducta, su accionar, estaba llevándolo al ámbito penal, delictivo. Entonces, como un estado de inconsciencia. Habría que ver si fue inducido, si realmente fue involuntario, y no le permitió conocer si efectivamente esa conducta estaba cometiendo en ese momento una acción delictiva. Y dentro de las acciones que forman parte de los elementos del delito, hay que hacer un punto aparte con el tema de la omisión. Porque la omisión implica un tema de dejar de hacer, no hacer lo que le correspondía, no cumplir con mi deber exigido por la norma. Y dentro de esa acción omisiva, podemos distinguir entre la omisión propia, que es una situación típica de configuración legal. La norma establece claramente ese deber, en este caso para el funcionario servidor. No hay duda que tiene que cumplir. Y lo que implica aquí es la ausencia de esa acción. Yo tenía que realmente elevar ese expediente. Yo tenía que aprobar esa certificación. Y no lo hice. Tenía la capacidad de realizar esa acción. Yo tenía que verificar que las penalidades se apliquen. Yo tenía que, en este caso, verificar que los bienes habían sido recibidos a conformidad. Y no lo hice. Omití una acción que estaba establecida como mi deber. Yo tenía la posibilidad de llevar a cabo esa acción, pero no lo hice por un elemento doloso o culposo que me impidió que lleve a cabo esa acción. Y también tenemos la figura de la omisión impropia, que puede darse esta relación causal entre omisión y resultado producido. No necesariamente la norma me exigía esa conducta, pero la inacción, la omisión de mi actuación llevó a ese resultado. Al no cuidar adecuadamente el bien de propiedad de la entidad, se dañó, se afectó. Yo generé ese resultado, mi inacción, mi omisión. Y también tenemos omisión impropia cuando hay un deber de evitar un resultado que yo tengo un deber de garante, una posición de garante, respecto al cual yo debo cautelar, cuidar que no se produzca un resultado perjudicial. Ese resultado que incumbe al sujeto, que tiene que ver con su ámbito funcional, por ejemplo, un jefe respecto a sus subordinados, un titular respecto a los demás funcionarios de su entidad, yo tengo una posición que si bien no hago directamente esas actuaciones, no forma parte de mi inmediata accionar, sin embargo, el no verificar, el no supervisar, el no controlar a mis subordinados, lleva a que se produzca una situación irregular, una situación delictiva. Y esta posición de garante no la estoy cumpliendo. No estoy llevando a cabo las acciones mínimas para cautelar que eso no ocurra. Entonces, por lo tanto, ahí lo que tiene que darse es efectivamente una responsabilidad que yo asumo como responsable de los demás, de verificar la actuación de los demás. Estoy incumpliendo mi rol de garante. Y un elemento clave también es el elemento de la tipicidad, que ya lo había mencionado. La acción tiene que ser típica, no cualquier tipo de acción. Tiene que ser una acción señalada dentro de la norma penal, descrita, concebida dentro de la norma penal. Y ahí tenemos, dentro de esa tipicidad, un elemento objetivo. Primero es ver de qué está compuesto el tipo penal correspondiente. ¿Qué conducta típica es la que está señalada en el tipo penal respectivo? Aprovecharse del cargo, sustraer, apropiarse de los fondos, usurpar funciones, recibir un que era propio de mi cargo, de mi función, o dejar de hacer algo que era propio de mi cargo. ¿Qué sujeto interviene en esa conducta típica? El funcionario público, usualmente en los delitos contra la administración pública, el servidor que tenía a cargo recursos, o el servidor que intervino en un procedimiento de selección. El sujeto pasivo, que es la administración pública normalmente afectada, perjudicada por ese accionar delictivo del funcionario y servidor que forma parte de sus dependencias, de su entidad. El bien jurídico protegido, que puede ser el patrimonio del Estado,
el buen funcionamiento del Estado, el servicio público, ese objeto de la acción, esa conducta sobre el cual recae la acción, sobre los recursos públicos, sobre bienes de la entidad, sobre el mérito del nombramiento de una persona, contra la fe pública, delito de falsedad, por ejemplo, y el resultado generado. El Estado perdió ¿cuánto con esa apropiación? O con defraudación, esa colusión defraudatoria que se pusieron de acuerdo el contratista con el funcionario. Ese resultado generado por esa conducta delictiva. Eso está descrito en el tipo penal. Cada uno de los tipos penales, ya sea usurpación de funciones, peculado, colusión, abuso de autoridad, tiene que tener dentro de sus elementos descriptivos del tipo penal estos elementos. La conducta, quién la hace, sobre cuál bien jurídico se afecta, qué hace a través de esa conducta, qué resultados genera esa conducta delictiva. Eso está descrito previamente, antes de que se cometa esa conducta, tipificado en las normas penales correspondientes. Y por otro lado, tenemos dentro de la tipicidad un aspecto subjetivo. ¿Qué tipo de accionar, de conducta dolosa o culposa yo voy a reclamar para ese tipo penal? Yo voy a necesitar un dolo directo, un conocimiento, una voluntad que tenía directamente en su poder de detectar, de establecer la comisión de esa conducta, sabía a plenitud que tenía o estaba realizando una conducta de esa naturaleza tipificada penalmente, o un dolo indirecto, ¿no? Que no tenía un control total de los elementos del tipo, pero sí sabía que podría estar cometiendo un tipo delictivo. Un dolo eventual que aparece cuando no está definido claramente para la persona la claridad de esa conducta, pero sin embargo continúa con ello. También puede estar calificado ese elemento típico por el lado de la subjetividad en temas culposos. Que esa culpa sea consciente, es decir, se asemeja mucho al dolo, pero no tenía la intencionalidad de generar el perjuicio. Pero sin embargo no tomó las diligencias, las previsiones, sabiendo que podía causar con su inacción, con su falta de previsión, con su falta de diligencia, podía representar en su propio interior del funcionario servidor público que iba a generar esa afectación, que iba a generar ese perjuicio, que iba a generar una situación que podía afectar directamente los intereses estatales. Por otro lado, la culpa inconsciente o sin representación, la persona actúa básicamente por un descuido. Simplemente no preveía necesariamente que iba a haber una conducta, una actuación que iba a generar un perjuicio. Pero sin embargo, esa persona continuó de manera descuidada, no advirtió hacia dónde podía derivar esa actuación o esa inacción, muchas veces sobre todo, que venía llevando a cabo, o esa forma descuidada en la que no preveía los cuidados mínimos para poder llevar a cabo una determinada actividad dentro del contexto de la administración pública. Y otro elemento del delito que es también relevante tener en cuenta es el vinculado a la antijuridicidad, que es básicamente el contradecir. Yo hago algo antijurídico cuando contravengo precisamente el ordenamiento jurídico. Yo voy contra las normas que prohíben, que prescriben cómo hacer algo, que dicen qué debo hacer y no lo hago de esa manera. O qué no debo hacer y voy contra eso y aún así cometo esa conducta considerada como delito. Esa antijuridicidad propia de los tipos penales se puede dividir en una antijuridicidad de carácter formal que implica la contradicción entre esa acción y el ordenamiento jurídico. Yo voy contra la norma me prohíbe a mí apropiarme de fondos públicos, voy contra esa norma. Me prohíbe defraudar, poner el interés particular por encima del público, estoy yendo contra la norma que me prohíbe actuar de esa manera. Pero también tenemos una antijuridicidad material, que implica la ausencia
de causas de justificación que amparen una conducta típica. Yo no tenía ninguna norma que me amparaba para llevar a cabo esa actividad de esa manera. No tenía ninguna excusa. ¿Qué tipo de causas de justificación pueden haber? La legítima defensa, por ejemplo, es una forma clásica de justificar una conducta típica. Sí, yo efectivamente le hice un daño a esa persona, le disparé. Me estaba defendiendo de un asalto contra mi familia. Estaban robando en mi domicilio y la persona venía también con un arma. O el estado de necesidad, una situación extrema que me implica que yo tenga que destruir algún bien, por ejemplo, jurídico, para salvar una vida, para salvar a un bien mayor. Obrar por disposición de la ley, y la ley misma me obliga a actuar de esa manera, con lo cual yo rompo esa tipicidad. U obrar en cumplimiento de un deber. Yo estoy actuando porque la norma me da un deber de intervenir de esa manera. Obrar en el ejercicio legítimo de un derecho, de un oficio, de un cargo. Puede ser un policía, por ejemplo, un militar, un sereno. O haya consentimiento de la otra parte, la supuestamente afectada. Y por lo tanto, no ha habido una vulneración abierta o inapropiada de mi parte respecto a los bienes o al propio patrimonio o a la misma integridad física de esa persona, porque ha habido un consentimiento. Esas causas de justificación pueden romper ese elemento de antijuridicidad. Si no existe esas causas de justificación, pues la conducta sigue siendo antijurídica. No hay nada que la justifique. Y otro elemento que también tiene que analizarse es la culpabilidad. Esa conducta tiene que ser culpable, como decíamos. Y este elemento de culpabilidad viene dado por un reproche que se hace directamente a la persona al que comete esa conducta delictiva, que tiene la capacidad de elegir libremente sus actos. Son imputables. ¿Cómo se le llama al sujeto que está siendo procesado penalmente? El imputado. Se le atribuye una conducta determinada, que podía haber decidido actuar de otra manera, que sabía que si iba por ese camino, iba a cometer un delito, pero sin embargo continuó. No tenía ningún tema que podía eliminar esa imputabilidad. No tenía ninguna causa de exclusión de esos elementos de culpabilidad, como un estado de necesidad, como un error que no sabía que la norma prohibía esa conducta. Esta capacidad de culpabilidad implica esa facultad de comprender, sin ningún tipo de error, por ejemplo, como el error de prohibición, el carácter delictuoso del acto. Estaba claramente para esa persona que eso era un delito. Y tiene esa capacidad de determinarse ese carácter de delito. No podía obviarlo. No podía decir yo no sabía. Entendía que al estar utilizando bienes de la municipalidad para recoger material de construcción de su domicilio, estaba usando peculado de uso. No podía decir estoy haciendo una travesura, estoy haciendo un tema de un momento a otro y ya no voy a volver a cometer eso. Ya estaba incurriendo en una conducta delictiva. No podía desconocer el carácter delictuoso de ese acto. Y dentro del delito, vamos a tener la figura de la participación delictiva. Y vamos a encontrar a sujetos que son considerados como autores del delito, autores directos del delito, y por otro lado tenemos aquellos que son partícipes en el delito. No son directamente los responsables, pero contribuyen a que el delito se cometa. Este concepto de la participación delictiva lo que busca es determinar quién cometió la conducta típica y antijurídica. ¿Quién fue el sujeto que detonó esa conducta llamada delictiva? Y en caso de que varios sujetos intervinieron, la idea es definir claramente qué hizo cada uno de ellos, cuál fue el rol de cada uno de ellos, qué tanto fueron determinantes las actuaciones de los sujetos que intervinieron, si fueron 5 o 6 funcionarios, quién tuvo un papel
determinante, quién contribuyó, quién simplemente fue un colaborador. Eso tiene que discriminarse en el marco del proceso ya penal correspondiente. Y eso muchas veces los órganos de control no llegan a definir exactamente quién es autor, coautor, autor inmediato, partícipe, como vamos a ver, no, que es un tema que ya muchas veces esa discriminación al detalle lo lleva a cabo el órgano penal correspondiente, el fiscal, el juez, que determina los grados de autoría y grados de participación dentro de la comisión del delito que tengan los sujetos que intervinieron. Normalmente la redacción de los tipos penales mencionan a un individuo, el que comete, el que transgrede, el que usurpa, el que se beneficia. Esos tipos penales mencionan a un individuo, a un sujeto, que comete todas las acciones delictivas descritas en el tipo penal y que lo convierten en autor. Es el sujeto activo de la comisión del delito, como decíamos, que es una parte de los elementos del tipo penal. Y el sujeto va a ser considerado el autor. Pero dentro del autor vamos a encontrar la autoría directa, que es la dominio total de la acción. Yo soy el que me apropié de los fondos, el que los entregué a terceros. Yo realicé directamente la actividad de uso irregular de los fondos públicos. Él realiza directamente la conducta típica descrita en la norma. Él fue el que usurpó funciones de otro funcionario, servidor, que no tenía asumir esas funciones. Él fue el que cobró directamente a la empresa para beneficiarla en un contrato público o para beneficiarla en una prestación de un servicio que ya venía prestando esa empresa. Pero también tenemos la autoría inmediata. Aquí hay un dominio no de la acción, sino de la voluntad. Yo, de tal manera, tengo como autor inmediato, realizo el tipo penal, pero me sirvo de otra persona como instrumento, ¿no? Persona que puede utilizar a otro funcionario, otro servidor, quizá que tenga un rol de jerarquía, que esté por encima de él, y lo utiliza para que lleve a cabo ese delito también, para poder, por ejemplo, apropiarse de los fondos, sustraer los bienes. Utilizo a otra persona para que, como autor inmediato, me ayude a consumar ese tipo penal. Ambos realizamos el tipo penal, uno cosa como autor directo y otro como autor inmediato. Y también cabe la posibilidad de coautoría. Ambos tienen el mismo nivel de coautores. Realizan conjuntamente, de mutuo acuerdo, un hecho delictivo. Se distribuyen muchas veces funcionalmente qué es lo que hace cada uno. Que intervienen. Venimos sustrayendo reiteradamente de la tesorería de la entidad recursos. O venimos encubriendo cifras de la recaudación tributaria de la municipalidad para apropiarnos de esos recursos que están recaudados. Entre dos analistas, dos personas que están en el ámbito tributario de la municipalidad, por ejemplo. Entonces, hay un rol en el cual ambos participan de manera conjunta y con el mismo nivel de participación, por eso se les da el cargo el nivel de coautores. Y realizan conjuntamente ese acuerdo delictivo. Distribuyen las tareas, rige el principio de imputación recíproca, en el sentido que a ambos se les puede atribuir, imputar la misma conducta. Ambos tienen ese nivel de participación similar, que lleva a que ambos han contribuido a que se cometa el delito con los resultados que éste se le exige, con las consecuencias, con la afectación al bien jurídico que está protegido por ese delito. Y por otro lado tenemos la participación, que no toma parte directamente, no conduce, no tiene el dominio del hecho o de la acción típica delictiva. El partícipe puede ser a mérito de instigación o inducción. Le da ideas, le fomenta a la persona para que ejecute ese delito. Ejerce una influencia ya más de carácter psicológico sobre el autor material. Lo determina a cometer ese delito. Va llevándolo a esa línea de tener la resolución criminal,
de que esa persona vea factible, conveniente para sus intereses, cometer el delito. Lo instiga, lo induce a esa comisión del delito. Y también tenemos dos niveles de lo que se conoce como cómplice. Por un lado, la complicidad primaria, que ese cómplice va a prestar un auxilio, una contribución, que va a ser esencial, porque sin esa contribución, sin ese auxilio, el hecho punible no se concreta. Es determinante esa contribución. Por otro lado, en la complicidad secundaria hay aportes prestados para la realización del delito, pero que no son necesariamente indispensables, imprescindibles. Si se hubiera participado o no se hubiera participado, no cambiaba igual que se hubiera cometido ese delito. No elimina ese carácter delictivo. Ahora, estos niveles de complicidad, como les decía, ya en relación a la actuación de funcionarios y servidores públicos, son definidos muchas veces en el proceso penal, donde se tienen los elementos probatorios, testimoniales, participación de diferentes sujetos que pueden dar mayor aporte durante el desarrollo del proceso penal. Puede haber careos, puede haber interrogatorios que van dando más señales de qué grados de participación o de autoría tuvo cada uno, en este caso de los funcionarios y servidores que fueron presuntamente responsables penalmente, ¿no? Que en principio se puede ver de manera global, pero yo luego se puede discriminar durante el desarrollo del respectivo proceso penal justamente ese grado de intervención que tuvieron cada uno. Ahora, los delitos cometidos por funcionarios públicos básicamente se centran en lo que es los delitos contra la administración pública. Hay todo un capítulo dentro del Código Penal que se centra en aquellas conductas típicas, delictivas, que pueden afectar justamente como sujeto pasivo ¿a quién? A la administración pública. El sujeto que se ve afectado directamente por la conducta de estos sujetos activos, que van a ser funcionarios y servidores públicos, que son los únicos que pueden cometer este tipo de delitos. Y tenemos delitos de abuso de autoridad, como se llama el típico delito de autoridad, pero también de omisión, de actos funcionales, la denegación de apoyo policial, el requerimiento indebido de la fuerza pública, el abandono de cargo, el nombramiento o aceptación ilegal de un cargo. También es un delito de abuso de autoridad. Nombrar a alguien que no está preparado, con lo cual esto se ha estado reforzando cada vez más. El tipo penal se ha vuelto más grave, más draconiano, más directamente va en contra de quienes nombran a personas que no tienen las condiciones mínimas para un puesto. Y tenemos los delitos de concusión, donde está el famoso delito de colusión, o el cobro indebido, el patrocinio ilegal, que estoy favoreciendo intereses de terceros, de un particular, o también un delito muy común, lamentablemente, en el ámbito de la administración pública, que es el delito de peculado. Dentro del delito de peculado vamos a encontrar el peculado clásico, doloso, el que se apropia para sí o para terceros, utiliza recursos públicos, pero también el peculado de uso. Yo utilizo propiedades, maquinaria, equipos, vehículos de la entidad en provecho propio. La malversación de fondos, y yo le doy un uso distinto a lo que estaba destinado esos recursos. Estaban destinados para inversión y yo los utilizo para pagarle a los funcionarios y servidores de la municipalidad. Estoy malversando los fondos, le estoy dando un uso diferente al que estaba definido ya previamente por la norma. Ya la norma definía que esos recursos estaban dados para determinados fines. Ese tipo de delitos de peculado justamente recaen muchas veces precisamente por el tema de los fondos públicos, los recursos públicos entendidos como tales. Y también tenemos los delitos directamente de corrupción de funcionarios, que ahí tenemos el soborno, el cohecho pasivo, el cohecho activo, yo cobro o a mí me dan directamente algo para que haga o para que no haga, la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Yo tengo un especial interés
en favorecer a un tercero, ya sea en un concurso, en un procedimiento de selección, en la forma como se ejecuta un contrato. Yo tengo un interés particular en que esa persona sea beneficiada, o el tráfico de influencias, utilizar mi cargo, mi posición para favorecer a alguien ante terceros, ante otros funcionarios, el enriquecimiento ilícito que requiere una probanza bastante detallada, cómo esa persona a lo largo del tiempo ha ido obteniendo más ingresos de lo que correspondía a su cargo. No está justificado, no está sustentado. Así utilizan los mecanismos de verificar lo que declaró, por ejemplo, las declaraciones juradas de bienes y rentas, y cuánto efectivamente declaró que había obtenido como ingresos, como fuentes de ingreso, y cuánto es lo que realmente demuestra que tiene. Y a ver si hay temas de desbalance patrimonial que pueden llevar justamente a determinar ese delito de enriquecimiento ilícito. Ahora, esos tipos penales, cada uno componen entre sí esos elementos típicos de la conducta. Hablando solamente del peculado, por ejemplo, del peculado doloso, que es el bastante recurrente, tenemos ahí que hay un sujeto, que es el funcionario o el servidor público, que se apropia o utiliza de cualquier manera para sí o para otro, o sea, es un provecho propio o para terceros. ¿Sobre qué recae esa conducta? Sobre lo que se conoce caudales o efectos cuya percepción esa persona, en ejercicio del cargo, tenía, percibía, administraba esos fondos o custodiaba esos recursos que le estaban conferidos justamente por su cargo. Él tenía, no es que accedió a ello casualmente, él tenía esa posibilidad de utilizar, de administrar, de recaudar esos recursos, esos fondos, esos caudales como tal. Y lo que hace es utilizarlos como parte de esa acción delictiva en beneficio particular o en beneficio de algún tercero. El bien jurídico protegido, en este caso, evidentemente es el patrimonio público. El patrimonio público que está siendo, en este caso, utilizado. Y la posición aquí de este funcionario servidor incumple justamente su deber de cautelar ese patrimonio público, que debía proteger, que debía cuidar. O en el tema de la negociación incompatible con el cargo, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Es la objetividad, la imparcialidad en la actuación del funcionario público. Se entiende que él no tiene que ver más allá del interés público. No puede privilegiar ningún tercero, ningún interés privado en el marco de contratos, de las operaciones en que participa ese funcionario. Aquí la clave del elemento típico de esta conducta es el interés indebido, un interés particular que entra en colusión, que choca, que contraviene el interés del Estado. Existe en este caso un aprovechamiento de su cargo, de determinados actos que va cometiendo este funcionario, que están privilegiando no el interés público que tiene que salvaguardar, sino el interés de terceros, que tiene un interés en favorecer justamente. Tiene un ánimo notorio de favorecer a esa persona. Y por lo tanto, va generando una serie de condiciones en su accionar que van favoreciendo a esa persona, favoreciendo de manera irregular, no de manera sustentada. No existe una justificación para que se le beneficie de esa manera. Por otro lado, toda esta concepción de delitos contra la administración pública muchas veces son utilizados también como medios para apropiarse, para coludirse, para estos elementos de delitos de corrupción. También instrumentalizan los delitos contra la fe pública, utilizan la falsificación de documentos, cambian algún dato dentro del documento con una falsedad ideológica. Por eso muchas veces van acompañados un peculado de un delito contra la fe pública,
una colusión con un delito contra la fe pública. Son parte del esquema necesario para esos funcionarios que cometen delitos para cometer el mismo, para cometer un delito principal, si queremos llamar, que sea peculado, colusión o un cohecho. Utilizan también como recurso esos delitos contra la fe pública. Entonces, cuando el informe de control identifica la responsabilidad, presunta responsabilidad penal, esta responsabilidad penal de la mayoría de estos tipos delictivos va a ser conocida, procesada en el ámbito del proceso penal, por los jueces penales, con la intervención del fiscal, y aquí van a ver lo que hemos analizado, esos elementos típicos, la presencia o no de esos elementos típicos. Si realmente de lo descrito en el informe de control, de la prueba aportada y ya lo señalado dentro del proceso penal, de las pericias, de los testigos, de los interrogatorios, de la confrontación entre los partícipes, se va generando en el juez la convicción o no si realmente están presentes todos los elementos del tipo penal que se le atribuye, que se le imputa a ese funcionario o servidor público. Ahí va a ver si finalmente de cometerse alguno de estos delitos existe la consecuencia correspondiente, que es la sanción penal respectiva, que va a ser ya impuesta en el orden penal. Y ahí, dentro de esa sanción penal, también cabe que se proceda a disponer, sobre todo cuando hay afectación al patrimonio del Estado, una responsabilidad civil para buscar de alguna manera compensar, reparar, ¿no? Así como vamos a ver ahorita en el ámbito de responsabilidad civil, pero como una derivación del ámbito penal, además de la pena, de la sanción como tal, que puede ser una pena privativa de la libertad, también se le puede imponer una reparación civil a la persona que ha sido señalada como finalmente culpable de la comisión de un determinado tipo delictivo. Entonces, es una forma también complementaria que tiene en el ámbito penal de esa reparación civil. Entonces, lo que hemos venido viendo hasta el momento ha sido en el ámbito penal, los elementos necesarios a establecer para determinar la responsabilidad penal. Pero otro amplio ámbito donde también el control gubernamental llega a señalar, a identificar presunta responsabilidad de funcionarios y servidores públicos es el ámbito de la responsabilidad civil. Y esta responsabilidad civil, en este caso, está identificada mucho con el concepto de daño. La responsabilidad civil que identifica la Contraloría, los órganos de control institucional, busca reparar el daño económico generado al Estado. En este caso, la víctima de ese daño, como la víctima en general de un daño en el ámbito de la responsabilidad civil, va a buscar un remedio indemnizatorio, que de alguna manera ese remedio va a dejar sin efecto el daño que se ha recibido, o borrar ese daño causado por parte del accionar o inacción del sujeto que cometió el daño. Aquí, esa indemnización, ese remedio, tiene que ser impuesto, primero definido en el ordenamiento jurídico, en este caso en el Código Civil. Y persona que tiene que responder por ese daño, de verificarse que realmente cometió una conducta que generó un daño, obviamente no debido, no justificado, no sustentado, a la persona, y tiene que reparar ese daño, la reparación está dada a través de esa indemnización, que va a ser el mecanismo reparador de esa conducta dañosa. Y es importante aquí diferenciar entre las clases de responsabilidad civil en que nos encontramos. Por un lado tenemos la responsabilidad contractual. Y ojo que vamos a volver a la responsabilidad contractual más adelante cuando nos referimos a la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. La responsabilidad contractual básicamente requiere como elemento la existencia de un vínculo contractual, un contrato, un acuerdo previo entre las partes. Y ese vínculo contractual contiene obligaciones. Como todo contrato, nos obligamos a un pago, a un accionar, a la entrega de un bien,
a realizar un determinado servicio, una actividad. Y esa inejecución de obligaciones lleva a responsabilidad contractual. O el cumplimiento parcial de mis obligaciones, o el cumplimiento tardío de esas obligaciones, o el cumplimiento defectuoso de esas obligaciones, también conlleva responsabilidad contractual. Y por otro lado, en el ámbito de la responsabilidad civil, también un espacio amplio llamado responsabilidad extracontractual. En este caso, que no es lo que trata la responsabilidad civil que identifica la Contraloría, la víctima y el que causa el daño no se encuentran vinculados contractualmente. No ha habido un daño generado en el marco de la ejecución de un contrato. Yo no tengo ningún vínculo con la persona que me atropella. No tenemos un contrato de que no me va a atropellar. No se incumplió su obligación. Hay un deber general de no dañar, de no generar un perjuicio al patrimonio de las personas, a la integridad física de las personas, a la buena imagen de las personas, a la intimidad de las personas. Ahora vamos a continuar con la sesión, por favor. Ok, muy bien. A ver, justo estábamos hablando de la responsabilidad civil, antes de que tuviéramos un corte de señal. La responsabilidad civil, como les decía, hay una diferenciación entre responsabilidad civil contractual y extracontractual. Ya hemos hablado de las diferencias, ya sea que existe un vínculo de obligaciones entre las partes en este caso, o no existe ninguna obligación previa, pero ese daño me da a mí la obligación de reparar, ¿no? Por el incumplimiento de ese deber genérico de no dañar. Y ese deber genérico de no dañar vulnerado, transgredido por la persona, le genera la obligación de reparar, ¿no? A pesar de que no exista un vínculo contractual previo que se pueda exigir al respecto. Esta responsabilidad extracontractual la red que está saturada por hoy día, pues, hay mucho movimiento en la red, parece. Así que bueno, no hay problema. Vamos a continuar, vamos a continuar con la sesión de manera normal. Estábamos hablando de qué tipo de responsabilidad encontramos en el funcionario y servidor público. No es todo tipo de responsabilidad civil. Esta responsabilidad implica un deber, una obligación que tiene el funcionario para con qué sujeto. Este sujeto se llama administración pública, precisamente. Yo soy un trabajador, un colaborador,
un servidor de la administración pública. Yo como cuando ingreso a una entidad, asumo una serie de obligaciones de dar, de hacer, de realizar actividades o de no hacer, básicamente destinada a satisfacer intereses específicos del Estado. Es un contrato por eso hablamos de una relación contractual en el ámbito de la responsabilidad civil del funcionario servidor público. Porque no es que soy un sujeto externo, no soy alguien que está alejado, no vinculado con la administración. Yo tengo un deber especial por ser funcionario y servidor público. Y esa inejecución de obligaciones, de mi cargo, de mi función, de lo que debo hacer en mi día a día como funcionario y servidor público, de lo que debo verificar, de lo que debo cautelar como funcionario y servidor público, ese incumplimiento, yo tengo que responder, tengo que reparar el perjuicio ocasionado por esa acción o inacción que ha generado daño ¿a quién? A la entidad a la que yo prestaba servicio, a la que yo me debía, a la que yo tenía una serie de obligaciones que cumplir. Ese quebrantamiento de esas obligaciones que le ha generado un daño económico a la entidad a la cual yo pertenezco, a la cual prestaba servicios, a la cual yo realizaba mis funciones, esa inejecución de esas obligaciones genera el surgimiento de esa responsabilidad civil contractual. Quedémonos con ese tema claro. En el ámbito de la responsabilidad civil del funcionario y servidor público identificada en el ámbito del control gubernamental, hablamos dentro del marco de la responsabilidad civil, de responsabilidad contractual por el quebrantamiento de las obligaciones funcionariales, de los deberes que el funcionario tiene para con su entidad, para con la administración pública a la que sirve, a la que pertenece, a la que desarrolla su accionar. Al no hacerlo de manera adecuada o simplemente dejar de hacer, genera un daño económico, eso tiene que ser reparado, tiene que responder ante ese perjuicio generado por su accionar, en este caso, o inacción, que no debía llevar a cabo ese funcionario servidor público. Y ese daño económico va a ser el detonante de lo que le voy a reclamar a este funcionario servidor público que ha incurrido en esa inejecución de sus obligaciones como funcionario o servidor público. Vamos a entrar a ver con detalle esa responsabilidad civil, qué conlleva, qué elementos tiene esa responsabilidad civil como tal. Esta responsabilidad civil se compone, por lo tanto, de una serie de elementos que tenemos que verificar, que tienen que estar presentes para efectos de determinar cuándo hablamos de una responsabilidad civil. Una es que haya un hecho ilícito, una actividad realizada por esa persona que ha generado un daño, una lesión a la entidad, al patrimonio de esa entidad. Este hecho ilícito va a implicar una acción realizada que genere ese daño en la esfera patrimonial del Estado. Se identifica con el incumplimiento de aquellas funciones que afectarían patrimonialmente a una determinada entidad. Esta acción u omisión realizada por el funcionario, por el servidor público, que supone la infracción de sus deberes y que esa infracción de sus deberes tiene relación con el daño causado, que lo vamos a ver con el tema del nexo causal, la relación de causalidad. Esa infracción de sus deberes es el detonante del daño económico al Estado. Tiene como característica esa antijuridicidad en la conducta porque es algo que no debía ser, o que debía ser y no hice, por lo tanto transgredí la norma. Yo vicio mi obligación que tenía, esa obligación específica atribuible a ese funcionario servidor público, de tal manera que dicha obligación que está contenida en una norma legal, en una norma interna de la entidad, en el contrato que sirve de base para que ese funcionario realice sus funciones.
se quebrantan esos deberes, esas obligaciones, y ese quebrantamiento de esos deberes, de esas obligaciones, es reclamable como ilícito. Es algo que no debía hacer e incurrió de esa manera. Y otro elemento central que tiene que estar identificado, evidentemente, es el daño. Afectación a ese bien jurídico, que en este caso, el sujeto afectado para la responsabilidad civil de un funcionario servidor es el Estado. Es el Estado el afectado a quien recibe ese daño. Este daño es de naturaleza patrimonial, ya sea se afecta a los bienes o los recursos públicos, afecta el patrimonio económico de una entidad, modificando su situación para mal. Se ve perjudicada, tiene menos recursos porque dispuso de eso de manera, ya sea inapropiada, irregular, gastó lo que no debía, o va a tener que gastar de más por ese inquebrantamiento de obligaciones del funcionario servidor. Y eso tiene que partirse de una relación de causalidad. Esta relación de causa-efecto que debe existir entre el hecho generador, esa inejecución de obligaciones del funcionario, y el daño sufrido. Tiene que haber sido la inacción o el accionar de ese funcionario servidor el hecho detonante de ese daño. No puede haber un factor que rompa esa relación de causalidad. El hecho generador de ese daño, el daño sufrido por la entidad, responde directamente al accionar o inacción de ese funcionario o ese servidor público. Y otro factor importante que vamos a ver es el factor de atribución. Es el fundamento a partir de la cual esa persona debe responder por los daños que causa. Si fue por dolo, también aquí está presente el dolo, o una culpa inexcusable, o una culpa leve. ¿A mérito de qué tipo de factor de atribución esa persona va a responder? Ahora, la carga de la prueba de ese dolo o de la culpa inexcusable parte, en principio, de las comisiones de control, que tienen que verificar, establecer que en la ejecución de sus obligaciones o en su cumplimiento tardío, defectuoso de sus obligaciones, ha habido una conducta dolosa o culposa. Y eso tiene que evidenciarse. Justamente por eso la evidencia es un factor clave dentro de los servicios de control, para demostrar lo que se está afirmando. Y dentro de esos, cuando yo establezco, imputo, atribuyo un daño económico a un funcionario servidor público, tengo que adjuntar la documentación que acredite ese daño, que sustente que efectivamente el funcionario al cual yo le estoy señalando una presunta responsabilidad es efectivamente consecuencia de su accionar y que ese funcionario actuó con una culpa inexcusable, con un accionar doloso, que contribuyó de manera determinante a ese daño económico a la entidad. Ya no puede haber un factor que pueda excusarlo. Directamente fue ese funcionario, su accionar, su intervención activa u omisiva, la que conllevó efectivamente a ese perjuicio patrimonial a la entidad. Ese perjuicio patrimonial es causa directamente del accionar o de la inacción de ese funcionario o de servidor público. Eso es lo que tiene que estar claramente evidenciado, ese nexo de causalidad, esa causa-efecto entre la conducta del funcionario y ese daño patrimonial generado a la administración pública. Ahora, entrando también en otros aspectos de esa responsabilidad civil, esa responsabilidad civil va a tener una serie de consecuencias. Como les decía al comienzo de la sesión, las consecuencias de la responsabilidad penal
una sanción penal, una pena privativa de libertad, una reparación civil. En el caso de la consecuencia de responsabilidad civil, decíamos que se va a querer remediar el daño. Y una de esas es la indemnización, precisamente. Queda sujeto a esa indemnización de los daños, de los perjuicios ocasionados, el funcionario que no ha ejecutado sus obligaciones, precisamente sus obligaciones funcionariales, debido a acción dolosa, culposa, de carácter inexcusable o de carácter leve. Y esa responsabilidad, esa indemnización, yo la puedo exigir hasta por 10 años. Ya les decía que es de carácter contractual, porque implica el quebrantamiento de obligaciones que yo tengo para con la administración. Y también es solidaria, porque va a implicar que el funcionario, el servidor, los que participaron, porque puede haber varios funcionarios que participaron en la generación de ese daño patrimonial, respondan todos por su accionar. Todos tengan que reparar de manera solidaria ese daño. Debe existir esa relación causa-efecto entre la conducta antijurídica del autor y ese daño causado. Una vinculación directa entre esa conducta que va contra la norma y ese daño causado a la entidad. Esta responsabilidad solidaria debe considerar siempre la existencia del nexo causal. Yo estoy atribuyendo que todos los funcionarios que intervinieron son solidariamente responsables porque todos de alguna manera su acción, su participación, su inacción contribuyó a esa causal, a ese daño económico a la entidad. Y ese daño económico no puede ser presunto, no es supuesto, no es hipotético. Ese daño económico tiene que ser realmente determinable. Para que sea exigible, tiene que estar claramente señalado, identificado como tal. Yo les decía que tiene que ser cuantificado por la Comisión de Control. Tiene que decir que efectivamente aquí la falta de previsión en caso de no cobro de penalidades o la ejecución de la obra con deficiencias significativas ha generado un perjuicio económico al Estado de 800.000 soles, de 3 millones de soles, de 15 millones de soles. Ese daño tiene que estar determinado, tiene que ser cierto, tiene que ser real, tiene que ser efectivo. No entramos aquí en un tema de podría haber daño, un posible daño, aparentemente, no. Esos criterios no entran aquí, porque lo que se va a exigir es precisamente un daño cierto, un daño efectivo, no una suposición. Por lo tanto, es labor, en principio, de las comisiones de control, cuando identifican esta responsabilidad civil, pues, ¿por cuánto le voy a reclamar al funcionario servidor? ¿Cuánto es lo que él tiene que indemnizar? Luego ya esa indemnización puede ser establecida por el ámbito judicial. El juez civil va a evaluar todo esto si efectivamente hubo un daño producido directamente causa de la conducta del funcionario y cuánto tiene que responder por eso, de lo que se le atribuye que tiene que indemnizar. Finalmente quien define, quien decide es el Poder Judicial. Es el que va a establecer con cuánto tiene que indemnizar el funcionario servidor que así ha sido establecido como responsable civilmente, tiene que reparar a la entidad. Ahora, esta responsabilidad civil, efectivamente, la clave va a ser demostrar, sobre todo, en relación causal. Es el daño determinado por la conducta del funcionario servidor. Ahora, entramos al ámbito de la responsabilidad administrativa funcional. La responsabilidad administrativa funcional, que obviamente tiene varios factores, varios elementos a tener en cuenta. En la responsabilidad administrativa funcional podemos hablar, ustedes lo saben, una responsabilidad que es procesada por la misma Contraloría, pero también una responsabilidad administrativa funcional del funcionario servidor público, la entidad o de la carrera especial que tiene ese funcionario servidor público, ya sea la ley de servicio civil
o su régimen de carreras especiales que tenga su régimen disciplinario. Pero para determinar esa responsabilidad administrativa funcional, ya sea por la Contraloría, ya sea por la misma entidad a la cual trabajaba, pertenecía el funcionario servidor, hay que tener en cuenta determinados elementos que componen esa responsabilidad administrativa funcional. Uno de ellos es la inconducta funcional. Yo tengo que señalar, identificar qué es lo que hizo o no hizo el sujeto para identificar y dar inicio a un procedimiento sancionador. ¿Cómo participó este administrado? A partir de los hechos observados en el informe de control. El informe de control va a ser el insumo principal, inicial, de un procedimiento sancionador. Ahí está descrita la conducta, evidenciada esa conducta activa u omisiva, que a criterio de la Comisión de Control es considerada una infracción administrativa. ¿Qué esta infracción? Vamos a ver si amerita que sea conocida por la Contraloría o amerita que sea conocida por la entidad. Y el sujeto que va a cometer o que habría cometido esa conducta infractora siempre será el servidor o funcionario público, de acuerdo a la definición que tiene la propia Contraloría en la ley orgánica del sistema de que es un servidor o funcionario público. Y aquí habla de más allá del régimen laboral. Puede haber un vínculo laboral, pero también un vínculo contractual. Puede ser un locador que tiene una relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones en las entidades. Esta definición de servidor y funcionario público es la que va a traerse al ámbito de la responsabilidad administrativa funcional. Ahora, además de esa inconducta funcional, tiene que haber una relación funcional. El funcionario debe responder administrativamente por sus actos que realiza en el ejercicio de sus funciones. Estoy actuando porque mi cargo me llevaba a actuar de esa manera y no lo hice, o lo hice mal, lo hice inadecuadamente, de tal manera que contravine el ordenamiento jurídico administrativo. También es una conducta antijurídica. El ordenamiento jurídico administrativo general, que puede ser la ley, un reglamento de la entidad o un reglamento general de una ley, la misma constitución, las normas internas de la entidad, eso es lo que yo estoy vulnerando cuando realicé mis funciones de esa manera. Esa relación con mis funciones es la que tiene que estar clara. Yo hice algo que tenía que hacer, que debía hacer, y lo hice mal. Lo hice o no lo hice, simplemente. Y por lo tanto yo respondo por esa conducta en la que incurrí vulnerando las normas jurídicas, ya sea generales o propias de la entidad, normas internas de la misma entidad, contrato que tenía con la misma entidad. Yo lo vulneré, lo realicé de manera inadecuada. Ahora, otro elemento que hay que tener en cuenta es la contravención normativa. La contravención, como les decía, al ordenamiento jurídico vigente. En el marco del principio de legalidad, el funcionario servidor público se debe a todo el ordenamiento jurídico. Yo tengo que cumplir con todo el ordenamiento jurídico, no selectivamente. Yo no cumplo algunas leyes sí, otras leyes no, unas normas reglamentarias sí, otras normas reglamentarias no. La actuación del funcionario servidor público se debe en general a todo el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Normas generales y normas internas de la entidad. Y hay también que ver la transgresión del deber. ¿Qué acción, qué conducta realizó el sujeto? ¿O qué omisión realizó el sujeto a quien estoy imputando, atribuyendo presunta responsabilidad administrativa funcional? Realizó algo, dejó de realizar, se abstuvo de realizar algo, una conducta, que era su deber legal, que era una obligación que tenía que cumplir. Y a pesar de tener esa obligación, omitió realizar la misma. Transgredió su deber como funcionario servidor, lo que le exigían las normas que regulaban su actividad, su función, su cargo. No lo cumplió de manera adecuada, simplemente, o no lo realizó simplemente. Dejó de lado llevarlo a cabo. Esa transgresión del deber está presente también como elemento de la responsabilidad administrativa funcional. Y tiene que haber un efecto de esa conducta, de lo que hizo ese funcionario servidor.
que tiene que estar definido, cuantificado, descrito por la comisión de control. En la argumentación jurídica, como les decía, el informe de control, yo tengo que sustentar las razones que acreditan esa responsabilidad. Y dentro de eso está el efecto. ¿Qué generó la conducta infractora de ese funcionario? Tengo que definir, tengo que cuantificar si corresponde, si hay un perjuicio económico, tengo que describir para determinar la responsabilidad administrativa funcional y si se determina imponer la sanción. Pero yo tengo primero que señalar cuál fue el efecto de esa conducta y acreditarla. Puede ser un perjuicio que está relacionado al incumplimiento de las metas, objetivos de la entidad, el servicio público que la entidad presta, o un perjuicio económico directamente, que aquí podría haber casos en los cuales hay informes que identifican responsabilidad administrativa funcional en la cual la conducta infractora generó un perjuicio económico, pero a la vez responsabilidad civil, porque ese perjuicio, ese daño económico, como hemos visto, también tiene que ser indemnizado en la vida. Hay que ser un daño económico, un perjuicio económico evidenciado, cuantificado, acreditado. Debe ser actual, debe ser, no puede ser hipotético. No hablamos de supuesto cuando hablamos de perjuicio económico. Tiene que ser un perjuicio actual, no potencial. Establecido claramente, definido, cuantificado por la Comisión de Control y tiene que ser corroborado, comprobado, evidentemente, este perjuicio económico durante el procedimiento administrativo correspondiente. Y también aquí entramos en el elemento de la relación causal. Tiene que haber una causa adecuada al efecto que nace de la acción u omisión, que implica que el incumplimiento de las funciones, de las obligaciones por el funcionario, ha conllevado ese efecto perjudicial, ese efecto dañoso. La configuración de esa conducta infractora ha sido como consecuencia de ese incumplimiento de las funciones y obligaciones, de ese incumplimiento de deberes funcionales que tenía el servidor o funcionario público. Ese perjuicio económico, ese perjuicio a los intereses del Estado, esa grave afectación al servicio público, tiene que estar determinado, nacer del incumplimiento de obligaciones del funcionario servidor. Esa relación causal tiene que ser verificada e identificada durante el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades. Para efectos de decir, efectivamente hemos corroborado que esa accionar del funcionario o esa omisión del funcionario fue el factor que conllevó al elemento causal, al elemento de efecto de esa conducta. Ya sea, como les decía, un perjuicio económico, un perjuicio, una perjuicio a la entidad, al perjuicio al Estado o una grave afectación al servicio público. Independientemente de cuál sea el efecto, tiene que ser derivado, consecuencia directa de ese incumplimiento funcionarial. Hay diferentes tipos de infracciones. Como les decía, las conductas grave o muy grave, consideradas en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría, las va a conocer, las va a procesar la misma Contraloría. Las demás conductas que a la comisión no pueda calzar, que no se encuadren dentro de los tipos de infracciones administrativas que están en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría, no pueden ser consideradas ni infracciones graves o muy graves en materia de responsabilidad administrativa funcional. ¿Y qué va a pasar con esas conductas que no son graves o muy graves? Que no cuadran, que no calzan el tipo infractor con cualquiera de los tipos infractores que están señalados en la Ley Orgánica de la Contraloría. Eso no queda impune, ¿se entiende? Tiene que ser trasladado, remitido en ese caso, para ser procesado por la entidad. Entonces, esta conducta ya no va a ser sujeta a un procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, que ya veremos en algún momento en otras clases en algún detalle, sino vamos a ver un procedimiento disciplinario de la Ley de Servicio Civil, que también es un procedimiento administrativo determinado, especial, que en este caso van a seguir las entidades para procesar a su personal. Independientemente de que en este caso el informe de control sea el que les haya informado eso, pero igual tienen que procesarlo como cualquier otro procedimiento administrativo disciplinario que tenga la entidad.
donde el informe de control va a ser un medio probatorio que va a tener en cuenta la entidad para procesar dentro de esas reglas de ese régimen disciplinario. Y ahí verás si esa falta calza dentro de las faltas de la Ley de Servicio Civil, de su reglamento general, o es una falta al Código de Ética de la Función Pública, o una falta que está dentro de la Ley del Procedimiento Administrativo General, donde pueden marcar que esa conducta que está señalada en el informe de control calce en alguna falta y por lo tanto corresponde iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, en el ámbito administrativo funcional va a haber una bifurcación. Por un lado, las faltas que puede procesar la Contraloría, infracciones de la Contraloría, potestad de la Contraloría, las infracciones que son potestad de las entidades. Pero ¿qué elementos componen esas infracciones? Las infracciones administrativas, así como hablábamos de los tipos penales, con los que comparten también varios elementos en común y también varios principios que se aplican para determinar la existencia de una responsabilidad administrativa como la culpabilidad, la tipicidad, la causalidad. Cuando vemos las infracciones administrativas, tienen determinados elementos del tipo. Hay elementos del tipo objetivo. Primero, ¿quién hace? ¿Quién lo comete? ¿Cuál es el agente? ¿Cuál es el sujeto activo de la infracción? En este caso, siempre va a ser un funcionario o un servidor público. Tenemos que tener dentro del elemento del tipo objetivo una acción o una omisión. Es el verbo rector de la conducta infractora. Yo autoricé pagos indebidos, utilicé los bienes de la entidad de manera inapropiada, para provecho propio, o de manera descuidada, negligente. Y hay un elemento objetivo, que es sobre lo que recae la acción. ¿Sobre qué autoricé? Encargos, fondos fijos. ¿Qué dispuse? ¿Qué utilicé? Bienes de la entidad, sobre lo cual recae esa acción o esa omisión del servidor o funcionario público. Y por otro lado, hay elementos de tipo objetivo, como son el elemento de resultado. ¿Cuál es la consecuencia de esa conducta de la que hablábamos, no? ¿Qué generó esa conducta del funcionario? ¿Esa inacción o esa acción del funcionario? Un perjuicio. Un perjuicio económico, un perjuicio a los intereses del Estado, una grave afectación al servicio público. Básicamente entendidos como las posibilidades que ha generado esa conducta. Los efectos de esa conducta. Y hay un elemento normativo también, que requieren de valoración. Por ejemplo, cuando hay garantías en la contratación pública, ver si se aplicaron las garantías necesarias o no, se aplicaron las penalidades o no, si efectivamente se seleccionó al postor con la mejor propuesta económica. Eso vaya a valorarlo. Si efectivamente el accionar del funcionario realmente cumplió con la norma respectiva. Y también hay un elemento de las infracciones de carácter descriptivo. ¿Qué aspecto del mundo real está involucrado en esta infracción? Bienes, recursos, patrimonio de la entidad, local de la entidad. ¿Qué fue objeto precisamente de esta conducta infractora? Eso tiene que estar descrito de una infracción administrativa. Y son los elementos objetivos que quien evalúa esas conductas en un procedimiento administrativo sancionador, a cargo de la Contraloría o de la misma entidad, tiene que evaluar si están presentes esos elementos del tipo objetivo, del tipo infractor. Y para determinar si están presentes esos elementos y además otro elemento de carácter subjetivo, que es la intención de cometer la acción o la omisión que genera ese resultado, ya sea de perjuicio al Estado, de perjuicio económico o de grave afectación al servicio público. ¿Qué es el dolo? Aquí también el principio de culpabilidad en el ámbito penal también nos lleva a evaluar el ánimo doloso o culposo de la conducta. Aquí también tiene que evaluarse en las infracciones administrativas. Para determinar una responsabilidad administrativa funcional, tenemos que ver si hubo intención de cometer esa acción u omisión. O si fue culpa, no se actuó con la debida diligencia, con el cuidado mínimo indispensable que era necesario. No podemos, y esto lo establece en general la culpabilidad en materia administrativa sancionadora, establecer usualmente tipos de responsabilidad objetiva, en la cual solamente la conducta se cometió y no importa si la cometió por dolo o por culpa. Tenemos que evaluar en estas infracciones administrativas
por la exigencia del principio de culpabilidad, si hubo intención o si hubo culpa. Si no podemos demostrar ese elemento subjetivo, no se va a poder determinar la responsabilidad administrativa. Va a ser un factor que no se va a poder establecer. Y por lo tanto, toda esta infracción administrativa, si no se demuestra que es de carga de la administración pública demostrarla dentro de los procedimientos sancionadores, no el funcionario servidor. Quien tiene que demostrar que cometió esta infracción no es que tiene que defenderse, obviamente, el funcionario servidor, pero quien tiene que romper esa presunción de inocencia o presunción de ilicitud en el ámbito administrativo es la entidad, la que procesa al funcionario. Tiene que demostrar que están presentes los elementos que hemos visto, elementos del tipo objetivo y elementos del tipo subjetivo. Y ahí recién, luego que demuestre esos elementos, puede imponer la sanción administrativa respectiva. Si es que existe la responsabilidad, la comisión de esta infracción, están presentes los elementos de esa infracción, determina la existencia de una responsabilidad administrativa y cuál es la consecuencia de la responsabilidad administrativa de la existencia de esta. Así como decías en el ámbito penal, una pena, en el ámbito administrativo lo que va a haber es una sanción administrativa. ¿Qué es un acto administrativo? Que tiene que tener los elementos de validez de un acto administrativo. Es decir, ser remitido por órgano competente, tiene que ser motivado, justificada esa sanción. Y un elemento importante, y con eso ya voy cerrando, es la graduación de esas sanciones. Yo no voy a imponer la sanción más grave, siempre. Puedo imponer sanciones dentro del rango de posibilidades que tiene este régimen sancionador. Puedo establecer una inhabilitación de 1 año, o de 2 años, o de 5 años, dependiendo de la gravedad de la conducta, aplicar otro criterio de graduación, los antecedentes, qué tanto se benefició ese funcionario servidor, si hubo una grave afectación a la entidad, un grave perjuicio de la entidad, qué reincidencia. Son elementos que tengo que evaluar como criterio de graduación para efectos de establecer si ya determinada la responsabilidad, qué tipo de sanción administrativa voy a imponer. En el ámbito de la Contraloría, básicamente lo que existe es inhabilitaciones. Lo que puede variar es si es de 30 días, 6 meses, 1 año, 3 o 4 o 5 años como tope. En el ámbito de la responsabilidad disciplinaria de las entidades que también conocen esta responsabilidad administrativa funcional, lo que pueden imponer es una sanción de suspensión, de amonestación, de destitución, como la sanción más grave, dependiendo de la gravedad de la conducta que establezca quienes conducen el procedimiento disciplinario. Entonces, lo que hemos visto en general en esta sesión es el régimen de determinación de estas responsabilidades, que tienen particularidades, que tienen elementos que tienen que estar presentes dentro de cada una de esas responsabilidades y que son los factores claves que tienen que evaluarse, ya sea en el ámbito judicial, en el caso civil y penal, o en el caso administrativo, de la responsabilidad administrativa en las mismas entidades o por la misma Contraloría, tienen que evaluar que estén presentes en la conducta que el informe de control les lleva, tienen que estar presentes esos elementos, tienen que estar evidenciados, tienen que acreditarse y por lo tanto recién ahí va a haber la respuesta del Estado. La respuesta punitiva, ya sea sanción penal, sanción administrativa o el daño causado debe ser reparado. ¿Dónde vamos? A la responsabilidad civil, donde ahí el juez ordena una indemnización de cuánto le debo pagar al Estado al funcionario que incumplió sus obligaciones. Entonces, todo ese tipo de responsabilidades pueden ser identificadas como parte del control gubernamental que hemos hablado en este curso. Y ahí, como resultado de los servicios de control que hace la Contraloría, que hacen los SOSIS, se identifican responsabilidades presuntas. Luego la determinación requiere verificar esos elementos. Ya no por la Contraloría, salvo en la responsabilidad administrativa funcional, sino por otras instancias. La entidad misma, el Poder Judicial, ya sea en el ámbito civil o penal. Ahí es donde se definirá si efectivamente la presunta responsabilidad sí existió o no, y por lo tanto debe haber una consecuencia contra el funcionario servidor. Muy bien.
Nos vamos a quedar por acá en esta ocasión. De nuevo a Inlaes, a Henry y a todos los participantes, muchas gracias. Quedo a ver si hay alguna inquietud adicional y los invito a seguir investigando sobre estos temas y para lo cual siempre tienen mi apoyo y colaboración para tener más información al respecto. Muchas gracias. Henry. Muchas gracias, doctor Roberto, por la participación de este diplomado. Si no hay ninguna pregunta adicional, entonces daremos por concluir la sesión de hoy y nos encontraremos el día jueves con la primera sesión sobre contratación con el Estado. Doctor Roberto, una vez más, mi agradecimiento a su participación en este evento. Doctores, muchas Muchas gracias, gracias. Henry, otra vez. Y bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y buenas noches. Nos estamos viendo. Hasta Así será. luego. Buenas noches. Hasta luego.